La casa siempre se sentía diferente cuando Sarah, la madre de Emily, se iba de viaje de negocios. Normalmente sus risas llenaban las habitaciones y su voz lo unía todo, haciendo que su hogar se sintiera vivo. Pero ese viernes por la tarde, cuando la puerta principal se cerró detrás de ella y su maleta rodó hacia el taxi que la esperaba, el silencio se instaló como una pesada losa. Emily se quedó junto a la ventana, viendo cómo su madre desaparecía por la calle y, después, se dio la vuelta para ver a su padre, Michael, que estaba de pie a unos pasos detrás de ella. Él le dedicó una pequeña y torpe sonrisa, de esas que dicen: «No sé muy bien qué hacer ahora que solo quedamos nosotros dos». Emily tenía 21 años y seguía viviendo en casa mientras terminaba su último año de universidad. La mayor parte del tiempo le encantaba tener a sus padres cerca. Sin embargo, cuando su madre se marchó, algo cambió en su interior. La casa se sentía más fría y más vacía, y la presencia de su padre se volvió extrañamente más aguda, como si notara cosas que no quería notar. No era cruel ni distante, pero llevaba consigo una tristeza silenciosa que parecía más intensa sin su madre cerca. Esa noche, se acurrucó en el sofá con una manta y se puso a mirar el teléfono. Cuando Michael apareció con 2 copas de vino tinto, las sostenía con cuidado, casi con nerviosismo. «Tu madre siempre dice que esto es bueno para el alma», dijo en voz baja mientras le entregaba una copa. Ella dudó, ya que no solían beber vino juntos, pero lo aceptó para no parecer grosera. La situación le resultó extraña, pero también le pareció extrañamente cálida. La película que él eligió no era nada especial, solo un viejo drama romántico que, según él, le encantaba a su madre cuando eran más jóvenes. Se sentaron el uno al lado del otro, sin tocarse, pero Emily no pudo evitar fijarse en los pequeños detalles, en cómo se reía en ciertas escenas, en cómo se le suavizaba la mirada cuando la miraba. No estaba mal, pero tampoco era lo habitual. El silencio entre ellos no era el silencio habitual entre padre e hija. Había algo más, algo pesado, casi como una pregunta tácita que ninguno de los dos se atrevía a formular. Emily intentó concentrarse en la película, pero su mente divagaba. Pensó en cómo sus padres llevaban casados más de 20 años. Sin embargo, a veces parecían más compañeros de piso que amantes. Su madre siempre estaba ocupada, viajando y distraída. Su padre trabajaba muchas horas, pero nunca se quejaba, y en esa sala de estar, con el vino calentándole el pecho, se dio cuenta de lo solo que debía de haberse sentido en algún momento. Michael se inclinó para servir más vino y su brazo rozó el de ella. No fue nada, solo un pequeño accidente. Pero Emily notó cómo se le aceleraba el pulso. Él se disculpó rápidamente, en voz baja y casi avergonzado, y luego le dirigió una mirada que ella no supo interpretar. Durante un segundo, se preguntó si lo había imaginado todo. Estaba siendo tonta, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. El resto de la noche transcurrió entre palabras suaves y miradas compartidas. Cuando terminó la película, ninguno de los dos se movió para apagar la televisión de inmediato. Se quedaron allí sentados en silencio, dejando que pasaran los créditos. Emily sintió una extraña atracción, una cercanía que no debería haber existido. No hablaron de ello, no se tocaron, pero permaneció. Cuando finalmente subió a acostarse, su mente repitió los pequeños detalles. El vino, las risas, la forma en que sus ojos parecían tristes y buscadores. Se quedó despierta, mirando al techo, preguntándose si al día siguiente seguiría sintiendo lo mismo o si se convencería a sí misma de que todo había sido fruto de su imaginación. Pero, en el fondo ya lo sabía. Algo había comenzado en ese silencio.
algo que ninguno de los dos podía ignorar fácilmente. A la mañana siguiente, Emily se despertó con el olor a tortitas flotando por toda la casa. Era inusual. Su madre normalmente preparaba el desayuno mientras su padre salía temprano a trabajar o se sentaba en silencio a tomar un café. Pero hoy, Michael estaba en la cocina tarareando para sí mismo y haciendo tortitas como no lo había hecho en años. Emily parpadeó, sorprendida, y casi no reconoció al hombre que tenía delante. De alguna manera, parecía más joven y ligero, como si el silencio de la casa le hubiera dado permiso para ser otra persona. «Buenos días, Emily», dijo, colocando un plato delante de ella. Su voz transmitía una alegría que ella no había oído en meses. Ella sonrió torpemente y se sentó. El primer bocado estaba caliente y dulce, y ambos se rieron cuando él admitió que siempre quemaba el primero. Durante un rato pareció que solo eran padre e hija compartiendo el desayuno. Pero debajo había algo más, algo que ninguno de los dos podía nombrar. Fluía silenciosamente entre las palabras. Más tarde ese día se sentaron en el porche. El sol se extendía por el jardín, bañándolo todo con una luz dorada. Emily se apoyó en la barandilla con un cuaderno en el regazo, tratando de terminar sus tareas. Michael se sentó en la silla que estaba a su lado y se puso a beber café. En lugar de mirar el teléfono, como hacía siempre, empezó a hablar. Al principio, sus palabras salían lentamente, pero luego brotaron como agua rompiendo una presa. Le contó cómo había sido su etapa en la universidad, que había querido ser escritor, pero lo había dejado para hacer una carrera estable. Le describió la noche en que conoció a su madre en un baile del campus. Recordó cómo ella llevaba un vestido rojo que la hacía destacar entre la multitud. Se rió al recordarlo, pero se notaba tristeza en su voz. Emily la escuchaba en silencio con el bolígrafo suspendido sobre el papel. Entonces su historia dio un giro. Habló del matrimonio y de cómo la vida convertía los sueños en rutina. «Tu madre y yo nos queremos», dijo mirando fijamente al horizonte. «Pero a veces siento que ya no me ve de verdad». Su voz se quebró ligeramente, como si se arrepintiera de haber hablado. Emily sintió un nudo en el pecho. Ella también lo había notado. La forma en que las conversaciones de sus padres se parecían más a horarios que a muestras de afecto. La forma en que las ausencias de su madre se alargaban cada año. Por primera vez vio a su padre no como la figura estable de su vida, sino como un hombre que llevaba una soledad silenciosa en el corazón. Sin pensarlo, puso su mano sobre la de él tratando de consolarlo. Supuestamente era un simple gesto de cariño, pero el momento fue más intenso de lo que esperaba. Su mano no se apartó. En cambio, su pulgar rozó ligeramente su piel, un suave movimiento que le cortó la respiración. Solo duró un segundo. Pero, en ese segundo, el mundo pareció detenerse. Emily retiró la mano rápidamente. Fingiendo que se ajustaba el cuaderno, se sonrojó. Michael carraspeó, como si no hubiera pasado nada, pero se quedó mirándola más tiempo del necesario. A medida que la tarde se desvanecía, hablaron más, pero cada palabra conllevaba una nueva tensión. Aún no era peligroso, pero se acercaba. Ella vio su vulnerabilidad y él su amabilidad. Juntos crearon una cercanía que parecía frágil y prohibida. Cuando llegó la noche, Emily se fue a su habitación con el corazón latiéndole con fuerza. Se dijo a sí misma que solo había sido amable, que solo había escuchado, que solo se había preocupado. Sin embargo, al recordar cómo su pulgar había rozado su piel, supo que era algo más. Algo había cambiado de nuevo, esta vez más profundamente, y no sabía cómo detenerlo. Se sentó en la cama, mirando fijamente la pared y se dio cuenta de la verdad. El silencio de la casa ya no era vacío.
Estaba lleno de algo peligroso que esperaba crecer. Esa noche, la casa volvió a estar demasiado tranquila. Emily intentó mantenerse ocupada. Se sentó en el salón con un libro abierto en el regazo, aunque apenas leyó una página. Los pasos de su padre resonaban en el piso de arriba, luego se desvanecían y volvían a oírse. Estaba inquieto. Ella podía notarlo. Finalmente bajó con una botella de vino medio vacía. Su voz era tranquila, pero había algo más cuando preguntó: ¿Te importa si me siento contigo? Ella asintió, aunque se le encogió el pecho. Él sirvió 2 copas y dejó una delante de ella. Esta vez no dudó y bebió lentamente, con la mirada fija en la luz parpadeante del televisor. El ambiente entre ellos se volvía más denso con cada minuto que pasaba. No estaban viendo la película, estaban esperando. ¿Pero qué? Emily no lo tenía claro. La conversación comenzó de forma inocente. Él le preguntó por sus clases, sus planes de futuro y sus amigos. Ella respondió, tratando de mantener un tono ligero. Pero luego las preguntas se volvieron más profundas. Le preguntó si alguna vez había estado enamorada. Ella se sonrojó, encogió de hombros y admitió que no estaba segura. Él se rió suavemente, pero sus ojos no reflejaban humor. El amor es algo complicado, dijo haciendo girar su vaso. Esa frase llevó a más conversación. Habló de cómo cambia el amor, de cómo a veces 2 personas pueden vivir en la misma casa y sentirse como extraños. Su voz temblaba al decirlo y Emily se dio cuenta de que hablaba de su madre. Quería consolarlo, decirle algo amable, pero se le atascaron las palabras en la garganta. En lugar de eso, lo escuchó, con el corazón dolorido por la sinceridad de su tono. Entonces sucedió. Él se inclinó sobre el pequeño espacio que los separaba y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Era un gesto muy sencillo, pero le pareció demasiado íntimo, demasiado atento, demasiado cargado de significado. Emily se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Su mano se demoró un segundo más de la cuenta. Sus ojos se clavaron en los de ella. Su pulso se aceleró. Sabía que estaba mal. Sabía que eso no era lo que un padre debía hacer. Sin embargo, no sentía ira. Solo confusión y una atracción que no podía explicar. Buscó respuestas en su rostro, pero lo que vio le provocó un nudo en el pecho, arrepentimiento y algo más, algo prohibido. Emily, susurró él, pronunciando su nombre con dificultad. Apenas fue una palabra, más bien una confesión. Ella apartó la cara, apretando el libro con fuerza entre las manos. Quería moverse, correr, pero su cuerpo no le obedecía. El momento se quedó suspendido en el aire, demasiado agudo, demasiado frágil. Finalmente, se puso en pie con las piernas temblorosas. «Debería irme a la cama», dijo rápidamente con la voz casi temblorosa. Michael asintió, pero la siguió con la mirada mientras se dirigía hacia las escaleras. No la detuvo ni la llamó, pero el silencio a sus espaldas era más elocuente que cualquier palabra. Arriba, Emily cerró la puerta de su dormitorio y se apoyó en ella, con el corazón latiendo con tanta fuerza que le dolía. Se presionó el pecho con la mano tratando de calmarse, pero nada funcionaba. Su mente repetía todo lo sucedido. El roce de su mano, la mirada en sus ojos, el sonido de su nombre en sus labios. Se metió en la cama y se cubrió la cara con la almohada. Se dijo a sí misma que no había pasado nada, pero la verdad era que sí había pasado algo. No era físico, pero era real. La línea que antes parecía sólida se había difuminado en un instante. Mientras yacía allí en la oscuridad, se dio cuenta de que su vida ya nunca volvería a ser la misma. Esa noche lo había cambiado todo. El silencio de la casa ya no era seguro. Ahora guardaban secretos pesados que ninguno de los dos podría borrar. La luz de la mañana se coló por la ventana de Emily.
pero no sirvió para disipar la pesadez que sentía en el pecho. Se vistió rápidamente, sin atreverse a mirarse en el espejo. En la cocina se encontró con su padre, ya sentado a la mesa con una taza de café humeante delante. Parecía cansado, como si no hubiera dormido. Sus miradas se cruzaron y, por un momento, ninguno de los dos habló. El recuerdo de la noche anterior flotaba entre ellos, nítido y frágil. Finalmente, Michael carraspeó: «Emily, sobre lo de ayer». Su voz se quebró, como si las palabras fueran demasiado pesadas. No debería haberlo hecho. Se detuvo, mirando fijamente su café, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Emily agarró su taza con los dedos temblorosos. «Lo sé», susurró. Su voz sonaba suave, pero transmitía más de lo que quería. No estaba enfadada, no estaba asustada. Se encontraba atrapada entre la nostalgia y la angustia, deseando no sentir lo que sentía. El desayuno transcurrió en silencio. Cada sonido, el tintineo de la cuchara o el roce de la silla, parecía más fuerte de lo normal. Emily quería huir, pero no podía. Quería olvidar, pero el recuerdo de su mano acariciando su cabello y la forma en que susurraba su nombre permanecían grabados en su mente. El resto del día se le hizo eterno. Se quedaron en habitaciones separadas, ambos fingiendo estar ocupados y evitando lo que quedaba sin decir entre ellos. Por la noche, la madre de Emily volvió a casa. El sonido de su coche en la entrada sacó a Emily de su ensimismamiento. Fue a la puerta a ayudar con la maleta, forzando una sonrisa. El abrazo de su madre fue demasiado fuerte. Su madre la besó en la mejilla y después saludó a Michael con una calidez que parecía ensayada. Emily se quedó atrás y los observó. Para cualquier otra persona, parecían una pareja normal, cansada por los años juntos, pero aún unida. Pero Emily vio la verdad. Su abrazo fue cortés, sus palabras cuidadosas y su distancia inconfundible. Esa noche, durante la cena, la conversación fluyó con torpeza. Sarah habló de sus reuniones en Chicago y de lo agotador que había sido el viaje. Michael asintió y hizo preguntas, pero sus ojos no brillaban. Emily apenas probó la comida. Sus pensamientos estaban en la tormenta de lo que casi había sucedido. Más tarde, sola en su habitación, lo repitió todo en su cabeza. No se trataba solo del contacto físico, era el anhelo que había detrás. La forma en que dos corazones solitarios se habían encontrado en el silencio. Ahora lo entendía. La infidelidad no siempre significaba tener una aventura. A veces, era una mirada demasiado prolongada, una palabra susurrada, un momento que tenía más peso del que debería. Los días se convirtieron en semanas. La vida volvió a la rutina en apariencia, pero nada era igual. Michael nunca volvió a cruzar la línea. Evitaba estar a solas con ella demasiado tiempo y mantenía las conversaciones breves y cuidadosas. Pero sus ojos lo delataban. Estaban llenos de culpa y de algo que no desaparecía. Emily también guardaba silencio sobre lo sucedido. Nunca se lo contó a nadie. Lo guardaba como un secreto que le quemaba por dentro, pero que no podía revelar. Cada vez que su madre se iba de viaje, Emily sentía que la tensión volvía. Sin embargo, Michael mantenía la distancia y se protegía. Ella lo respetaba. Aunque una parte de ella aún recordaba la cercanía de aquella noche, esta vivía en su pecho como una cicatriz oculta, pero siempre presente. Con el tiempo, Emily creció, se mudó y se hizo una vida. Llevó consigo el recuerdo, no como un escándalo, sino como una historia de amor fuera de lugar. La historia de cómo la soledad puede retorcer los corazones y cómo el silencio puede volverse peligroso. Nunca lo culpó por completo. Sabía que era un hombre que necesitaba ser visto. Y, por un breve momento, él la había visto años después. Ella miraría atrás y sabría que aquella noche lo cambió todo.
Le mostró lo frágil que podía ser el amor, lo rápido que podían difuminarse los límites y cómo el silencio podía decir más que las palabras. Y, aunque nunca pasó nada realmente, todo había pasado ya. Era su secreto, su sombra. Emily nunca olvidó la noche en que su padre estuvo a punto de romperle el corazón. Y en ese recuerdo vivía la silenciosa verdad de la infidelidad, acciones que nunca deberían haberse llevado a cabo y sentimientos que nunca deberían haberse compartido.